¿Cuál es la única pregunta que, si no se responde, tiene el poder de hacer que todo tu edificio de fe se tambalee? No es sobre el sufrimiento, ni sobre el mal en el mundo. Es la pregunta más fundamental, la que muchos creyentes tienen miedo de susurrar incluso a sí mismos. Si Dios creó todo, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde vino Él? Es el elefante en la habitación de la fe. Una pregunta que puede lanzarte a un abismo de dudas, haciéndote sentir o como un mal cristiano por atreverte a preguntar, o como un tonto por creer en algo que parece desafiar toda lógica. Y el enemigo de tu alma se deleita con tu confusión, porque sabe que puede usar esta pregunta como un veneno lento para erosionar tu confianza en el Creador. Pero, ¿y si te dijera que en esa pregunta no se esconde una debilidad de la fe, sino la revelación más poderosa sobre la majestad, la seguridad y la gloria de Dios? En este video, no vamos a esquivar la pregunta más difícil de todas, la vamos a mirar directamente a los ojos. Y te prometo que lo que estás a punto de descubrir no solo satisfará tu intelecto, sino que encenderá tu espíritu y te dará un fundamento tan sólido como una roca que ninguna tormenta de duda podrá volver a mover. Y antes de sumergirnos en el misterio de los misterios, quiero sentir la fuerza de esta increíble comunidad. Para mí es una alegría inmensa saber desde dónde nos estamos conectando para buscar la verdad. Así que, haz una pausa y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me fascina ver cómo la sed de Dios une corazones desde tantos lugares diferentes del mundo. Y créeme, no querrás perderte lo que sigue. Si este es el tipo de alimento espiritual profundo que tu alma necesita, asegúrate de estar suscrito al canal ahora mismo y de activar esa campanita. Es la única forma de garantizar que sigamos juntos en este viaje al corazón de Dios. Ahora, respira hondo, porque estás a punto de descubrir la verdad sobre lo que había antes del origen de todo, y esa verdad lo cambia absolutamente todo. Mi querido amigo y discípulo, acércate, pues hoy nos adentramos en el más profundo de todos los misterios, una pregunta que todo ser humano se ha hecho en el silencio de la noche, una pregunta que nace de lo más hondo de nuestro ser. ¿De dónde vino Dios? Es una pregunta tan simple que un niño puede formularla, y a la vez tan compleja que ha dejado perplejos a los más grandes filósofos de la historia. La razón es que nuestras mentes, por muy brillantes que sean, son como pequeñas cajas. Vivimos dentro de las paredes del tiempo y el espacio, donde todo tiene un antes y un después, una causa y un efecto. Pero aquí está la primera y más importante de todas las revelaciones. Dios no está dentro de la caja. Él la creó. Intentar encontrar un origen para Dios usando nuestra lógica temporal es como si un personaje de un libro intentara encontrar el lugar de nacimiento de su autor dentro de las propias páginas de la novela. Es un imposible, una categoría de pensamiento que no aplica. Esta verdad es lo que separa al Dios de la Biblia de todos los dioses falsos de las religiones y cultos paganos. Sus dioses siempre tienen un origen, una genealogía, una historia de cómo llegaron a ser. Pero nuestro Dios no tiene biografía. Su eternidad es su biografía. Entender esto es el primer paso para salir de la oscuridad de las especulaciones humanas y entrar en la luz de la fe verdadera. Un paso que nos aleja del pecado del orgullo intelectual y nos acerca a la humildad que conduce a la salvación. La propia Biblia es unánime y atronadora en este punto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el testimonio es el mismo. El salmista, en un arrebato de adoración, declara en el Salmo 90, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». ¡Qué palabras tan inmensas! Desde la eternidad hasta la eternidad. No está hablando de un tiempo muy largo. Está describiendo un estado de ser que no tiene principio ni fin. El profeta Isaías lo llama el alto y sublime, el que habita la eternidad. Esta no es una verdad secundaria, es la base de todas nuestras creencias. Es la garantía de que todas las profecías se cumplirán, de que el juicio final será justo y de que su plan de redención es seguro. Incluso los seres más gloriosos que Él creó, los ángeles, tuvieron un principio. Hubo un momento en que no existían y luego existieron, pero Dios siempre es.
Esta distinción es crucial y es precisamente el punto donde muchas herejías comienzan, intentando reducir a Dios o al Mesías a un ser creado, un error fatal que puede costarles a las almas su destino eterno y llevarlas al castigo del infierno. Todo el Sagrado Testamento es la historia de este Dios eterno interactuando con su creación temporal. Profundicemos un poco más en esto, porque es clave. El tiempo, tal como lo conocemos, es una dimensión creada. No es un absoluto que exista independientemente de Dios. San Agustín, uno de los grandes santos de la Iglesia, lo explicó de una forma brillante. Dijo que Dios creó el tiempo junto con el universo. Por lo tanto, no tiene sentido preguntar qué había antes del tiempo, porque la palabra antes es un concepto temporal. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta se anula a sí misma. Permíteme una analogía. Imagina a un gran artista que pinta un cuadro. En ese lienzo hay un sol, montañas, un ciclo de día y noche. El tiempo existe dentro del cuadro, pero el pintor existe completamente fuera de esa dimensión. Él no envejece con su pintura ni está sujeto a sus reglas. Dios es el artista, y la creación entera, con su pasado, presente y futuro, es su lienzo. Es un secreto divino que nos llena de humildad. La ciencia moderna puede rastrear la historia del universo hasta una fracción de segundo después del Big Bang, pero se detiene en un muro impenetrable. No puede ver qué o quién lo inició. Ahí es donde la fe toma el relevo de la física, revelándonos que detrás de ese muro no había un vacío, sino el Dios eterno, cuyo plan de salvación ya estaba en marcha. Y es vital que entendamos esto, porque la idea de un Dios que tiene un origen es espiritualmente peligrosa. Piénsalo, si Dios vino de algo, entonces ese algo que lo originó sería más grande y más poderoso que Él. Dios dejaría de ser Dios, el Ser Supremo, y se convertiría en un eslabón más en una cadena de causas y efectos. Nuestro Dios se convertiría en un ser dependiente, no en el absoluto. ¿Cómo podríamos confiar nuestra salvación eterna a un ser que es, en sí mismo, el producto de otra cosa? Nuestra esperanza se derrumbaría. Este es el camino de todas las religiones inventadas por el hombre. Es la tentación que susurran los demonios. Crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios con un origen, con limitaciones, con una historia que podamos entender y controlar. Pero un Dios que podemos entender completamente no es un Dios digno de adoración, es un ídolo. Un Dios que vino de algún lugar no es el Dios que puede ofrecer perdón eterno por nuestros pecados. El sacrificio de su Hijo en la cruz solo tiene un valor infinito porque fue ordenado por un Dios infinito y eterno, ejecutado por un Hijo eterno y aplicado por un Espíritu eterno. Sé que todo esto puede hacer que tu cabeza dé vueltas, mi amigo. Es normal. Estamos intentando tocar el borde del infinito con nuestra mente finita. Es como intentar contener el océano en la palma de tu mano. Pero el objetivo no es comprender la eternidad en su totalidad. Eso es imposible. El objetivo es arrodillarnos en adoración ante el Ser Eterno. Este misterio insondable no es un defecto en la revelación de Dios. Es la prueba más grande de su divinidad. Es nuestra máxima seguridad. Un Dios sin principio es un Dios que no puede tener fin. Un Dios que es autoexistente es un Dios que no depende de nada ni de nadie, y por lo tanto, nunca puede fallar. Nuestra respuesta a la pregunta ¿de dónde vino Dios? No debería ser la frustración intelectual, sino la oración reverente, el asombro y la adoración. Es el principio de la verdadera sabiduría, y esta verdad de que Dios simplemente es, sin un antes, nos lleva a otra pregunta fascinante. Si antes de la creación no había nada más, ¿cómo era esa existencia? ¿Un silencio vacío? ¿Una soledad infinita? ¿O algo completamente diferente? Vayamos juntos a explorar lo que había antes del Génesis. Así que nos asomamos con reverencia a ese abismo del antes del Génesis, mi buen amigo. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué había allí? Nuestra mente, limitada como es, inmediatamente intenta dibujar un cuadro, un vasto e infinito vacío negro, un silencio cósmico. Pero debemos ir más allá, porque incluso esa imagen es incorrecta. Para que hubiera un vacío, tendría que existir el espacio. Para que hubiera silencio,
tendría que existir el tiempo en el cual el sonido no ocurre. Antes del hágase la luz, no había espacio, ni tiempo, ni materia, ni leyes físicas. Desde nuestra perspectiva, era la nada absoluta. Y sin embargo, en medio de esa inconcebible nada, existía el todo. Existía Dios. No era un vacío, mi amigo, era una plenitud de vida, de gloria, de poder, de gozo y de amor. Este es uno de los secretos más profundos y uno de los más grandes misterios que la Biblia nos revela, una verdad que hace añicos las mitologías de todas las demás religiones, cuyos dioses siempre surgen de un caos preexistente o luchan contra una materia eterna. El Dios de nuestra fe no necesita un escenario para existir. Él es el escenario, el autor y el actor principal, soberano incluso sobre la inexistencia. Pero esto nos lleva a otra pregunta que muchos se hacen en su espíritu. Si solo existía Dios, ¿no estaba infinitamente solo? Es un pensamiento que puede producir escalofríos, y la respuesta a esa pregunta es un rotundo y glorioso no. Y es aquí donde la revelación de Dios como una Trinidad de amor se vuelve no solo importante, sino absolutamente esencial. Antes del Génesis, Dios no estaba solo porque Dios nunca ha estado solo. Existía en una comunión perfecta, en una danza eterna de amor entre el Padre, el Hijo, el Verbo eterno y el Santo Espíritu. El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre y el Espíritu siendo el vínculo personal y vivo de ese amor perfecto. Por lo tanto, Dios no necesitaba nada. No necesitaba la adoración de los ángeles para sentirse glorificado, ni el amor de la humanidad para sentirse completo. Él era y es perfectamente autosuficiente, lleno de gozo y satisfecho en sí mismo. Esta verdad es el fundamento de su soberanía. Un Dios que necesita a su creación es un Dios débil y dependiente. El Dios de nuestra fe, sin embargo, no necesita nada de nosotros, lo cual hace que su deseo de tener una relación con nosotros sea el acto de gracia más puro e incomprensible, un misterio que muchas herejías y cultos no logran entender, y que es central para nuestra salvación. Si Dios era perfectamente feliz y no necesitaba nada, entonces la pregunta cambia: ¿por qué decidió crear? Y la respuesta es la palabra más poderosa del universo: amor. La creación no fue un acto de necesidad, sino un desbordamiento de su naturaleza. Imagina al músico más extraordinario que existe, cuya música es tan sublime que llena su propia casa de una belleza perfecta. Él no necesita un público para disfrutar de su arte, pero su gozo es tan grande, su música tan magnífica, que en un acto de generosidad decide abrir las puertas de su casa para que otros puedan entrar y compartir su alegría. No lo hace por carencia, sino por abundancia. Así fue la creación. Fue un acto libre, deliberado y gozoso de un Dios que quiso compartir la vida, la gloria y el amor que ya existían eternamente en su propio ser. Él nos creó no para llenar un vacío en sí mismo, sino para llenar nuestras vidas con su plenitud. Esta verdad debe transformar la forma en que te ves a ti mismo. No eres un accidente cósmico, ni una necesidad divina. Eres la obra de arte de un Dios que te deseó, un producto de su amor. Este es el principio del Evangelio de redención. El mismo amor que te diseñó es el mismo amor que se entregó en un sacrificio en la cruz para traerte de vuelta a casa. Y esta no es una mera especulación filosófica. El propio Mesías nos dio una ventana a esta realidad precreacional. En su oración más íntima al Padre, registrada en el capítulo 17 de Juan, Jesús dice estas palabras asombrosas: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Detente y medita en esto. Aquí está el Verbo hecho carne, hablando desde dentro de nuestra historia temporal, recordando y anhelando una gloria que compartía con el Padre fuera del tiempo, antes de que existiera el primer átomo. Esta es una prueba irrefutable de la Biblia sobre su preexistencia en un estado de gloria divina y compartida. Esa gloria no es algo que Dios adquirió, es su estado natural y eterno, y el propósito final de toda la creación, de toda la historia, incluso del juicio y del apocalipsis que vendrán, es la manifestación plena y final de esa misma gloria.
Nuestros pecados son en esencia un desprecio y una rebelión contra esa gloria, y el perdón que recibimos es el único medio por el cual nuestras almas, manchadas por la oscuridad, pueden un día contemplar esa gloria sin ser consumidas. Entonces, ¿por qué es tan vital para nuestra fe entender esta realidad de antes del Génesis? Porque un Dios que es eternamente autosuficiente y que crea por amor, es un Dios en quien podemos confiar absolutamente. Su amor por ti no es voluble ni se basa en tu desempeño. Él te amó y te quiso antes de que pudieras hacer nada para merecerlo o para decepcionarlo. Nuestra esperanza de salvación y redención no pende de un hilo, sino que está anclada en la naturaleza inmutable de este Dios. Somos salvos por pura gracia, un regalo de aquel que no necesita nada de nosotros, pero que, en su infinito amor, lo desea todo para nosotros. Este es el fundamento de todo el testamento divino. Es la verdad que protege nuestro espíritu de la venenosa mentira de que tenemos que ganarnos el favor de Dios, una mentira susurrada por demonios para mantenernos en un ciclo de esfuerzo y fracaso. Esta imagen de un Dios completo, pleno y autosuficiente, que no depende de nada fuera de sí mismo, no es solo una idea teológica reconfortante, es la verdad que Él mismo encapsuló de la forma más poderosa y directa posible cuando, en medio de la zarza ardiente, reveló su nombre más sagrado. En ese nombre, mi amigo, se encierra la clave misma de su existencia eterna. Para encontrar la clave de su existencia eterna, mi querido discípulo, debemos viajar en nuestra mente a un desierto antiguo. Debemos quitarnos las sandalias de nuestro orgullo y arrogancia intelectual, porque la tierra que vamos a pisar es santa. Imagina la escena. Moisés, un príncipe convertido en fugitivo, un hombre lleno de dudas y fracasos, pastoreando ovejas en el exilio. De repente, sus ojos se topan con un milagro que desafía toda lógica. Una humilde zarza está envuelta en llamas, pero el fuego no la consume. ¡Qué símbolo tan poderoso! Antes incluso de que Dios pronuncie una palabra, ya está dando una revelación. Él es el fuego que no necesita combustible, la vida que no puede ser extinguida, la energía que se sustenta a sí misma. Es una confrontación directa con las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. En ese momento, la zarza ardiente se convierte en un templo improvisado, y Moisés se encuentra en la presencia de uno de los secretos más grandes del universo, a punto de ser desvelado. Un momento que cambiaría la historia de la humanidad y definiría el corazón de nuestra fe para siempre. Moisés, temblando pero intrigado, se acerca, y después de recibir su increíble misión de liberar a un pueblo entero, hace la pregunta más lógica y crucial de todas. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés no estaba pidiendo un simple título. En el mundo antiguo, plagado de religiones y cultos politeístas, conocer el nombre de un Dios era conocer su carácter, su poder y tener una base para invocarlo. Necesitaba credenciales divinas, y la respuesta de Dios desde la zarza es quizás la frase más profunda y densa de significado de toda la Biblia. Él no da un nombre como Ra, Zeus o Baal, nombres que definen una función o un territorio. Él responde con una declaración de existencia pura: yo soy el que soy. En hebreo, Ejye, Asher, Ejye. Imagina el impacto de esas palabras en Moisés. No es un nombre, es una afirmación de ser. Es la llave maestra que abre la puerta al entendimiento de la naturaleza de Dios y el fundamento de todo el testamento divino. Vamos a desempacar este nombre glorioso, porque en él se encuentra nuestra seguridad. Cuando Dios se autodenomina Yo Soy, está declarando su absoluta autoexistencia. Él es la fuente de su propio ser. No deriva su vida de nada ni de nadie. Él simplemente es. Todo lo demás en el universo, desde los ángeles más exaltados hasta la más pequeña partícula de polvo, desde los santos en la gloria hasta los demonios en el infierno, son seres derivados. Tuvieron un principio. Su existencia es un regalo, un préstamo, pero la existencia de Dios es original e independiente. Además, este nombre declara su inmutabilidad. Está en un presente eterno. No dice yo era o yo seré.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus promesas no caducan, su carácter no cambia, su amor no se agota. En un mundo de caos y cambio, Él es la única constante, la roca inconmovible sobre la que podemos construir nuestra fe, sin temor a que se derrumbe. Esta verdad es un arma poderosa contra las herejías que intentan presentar a un Dios que evoluciona o cambia de opinión. Y por si quedaba alguna duda de que este Dios eterno caminó entre nosotros, el propio Mesías, Jesús, tomó este nombre sagrado para sí mismo de la manera más audaz y pública posible, causando un terremoto espiritual entre los líderes religiosos de su tiempo. En el Evangelio de Juan, después de una acalorada discusión, Jesús les lanza esta bomba atómica espiritual. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjate bien, no dijo, yo era antes que Abraham. Usó el tiempo presente divino, el mismísimo nombre de la zarza ardiente. Los judíos expertos en la ley entendieron la implicación perfectamente. Su reacción no fue de confusión, sino de furia asesina. Inmediatamente tomaron piedras para matarlo por lo que consideraron el más grave de todos los pecados, la blasfemia. Y esta no fue la única vez. Sus 7 grandes declaraciones, yo soy, en Juan, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino y la verdad, la vid verdadera, no son simples metáforas, son declaraciones de deidad, afirmaciones de que Él es la respuesta autoexistente a cada necesidad profunda del alma humana. La aceptación de esta verdad es el camino a la salvación. Rechazarla es invitar al juicio. Este nombre, mi buen amigo, debe ser el ancla de tu alma. Cuando la oscuridad te rodee y las dudas te asalten, cuando sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda a quién le diriges tu oración. No le hablas a una fuerza lejana o a un Dios limitado. Le hablas al gran Yo Soy, al que existe por sí mismo, al que no cambia, al que tiene todo el poder en sus manos. Toda nuestra esperanza de perdón, de redención y de vida eterna descansa sobre el carácter inmutable y el poder autoexistente de aquel que lleva este nombre. Es el nombre que nos asegura que su sacrificio en la cruz fue suficiente y eterno. Es un nombre que separa al Dios verdadero de los miles de ídolos y falsificaciones que las religiones humanas han inventado. Este nombre, Yo Soy, es tan absoluto, tan simple y a la vez tan infinito, que nuestra mente lucha por contenerlo. Es como intentar mirar directamente al sol. Y esa lucha, esa tensión que sentimos al tratar de comprenderlo, no es un defecto en la revelación de Dios, sino una característica fundamental de nuestro propio diseño. Fuimos creados dentro del tiempo, y nuestra mente tiene un límite espiritual cuando intenta asomarse a la eternidad. Exploremos juntos esa barrera. De acuerdo, prosigamos esta fascinante exploración. Aquí tienes la propuesta para el tópico 4, la eternidad en la mente humana, un límite espiritual. Tópico 4, la eternidad en la mente humana, un límite espiritual. Y esa barrera invisible que encontramos al tratar de comprender al Yo Soy, mi querido amigo, es precisamente el punto donde muchos tropiezan y caen. Sienten esa frustración de su mente finita chocando contra el muro del infinito y lo malinterpretan, pensando que es un fallo en su fe, una debilidad en la lógica de Dios o, peor aún, una excusa para no creer. Pero la verdad es que esta lucha no es un pecado ni una señal de duda. Es simplemente la consecuencia inevitable de nuestro diseño. Somos criaturas temporales intentando analizar a un creador atemporal. Es como si un pez, nacido y criado en las profundidades del océano, intentara imaginar un mundo sin agua. Toda su existencia, su lenguaje, su biología y su lógica están empapados en esa realidad acuática. Para él, un mundo seco es un concepto imposible, una contradicción. De la misma manera, nosotros, nacidos en el río del tiempo, no podemos comprender plenamente una existencia fuera de la secuencia del antes y el después, porque es el agua en la que nuestro espíritu y nuestra mente nadan desde que existimos. Pero aquí es donde se encuentra uno de los más hermosos y profundos misterios de nuestra condición. El rey Salomón,
Posiblemente el hombre más sabio que jamás haya caminado sobre la tierra aparte del propio Mesías, escribió en el libro de Eclesiastés una frase que es un auténtico tesoro. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Medita en esta paradoja. Vivimos confinados en el tiempo, pero dentro de nuestro ser, en nuestro espíritu, hay un anhelo insaciable por la eternidad. Sentimos una especie de nostalgia por un hogar que nunca hemos visto. Ese sentimiento persistente de que esto no puede ser todo, ese deseo de trascendencia, de significado duradero, es la huella digital de Dios en nuestras almas. Es la brújula interna que apunta hacia nuestro Creador. Sin embargo, el versículo continúa diciendo: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tenemos el anhelo, la intuición, pero no la capacidad cognitiva para abarcarlo todo. Dios nos dio sed de infinito, pero nos dio una boca finita, para que siempre dependamos de Él para beber. Y aquí, mi discípulo, es donde debemos hacer un giro de 180 grados en nuestro pensamiento, una verdadera conversión de nuestra lógica. Solemos pensar que si algo es un misterio o no lo podemos entender, es un problema. Pero cuando se trata de Dios, el misterio no es un problema, es la prueba de su autenticidad. Un Dios que cupiera perfectamente en mi mente o en la tuya, sería un Dios pequeño, un ídolo hecho a nuestra medida. Si pudiéramos explicar el origen y la naturaleza de Dios con una ecuación o un diagrama, Él dejaría de ser Dios para convertirse en un objeto más de nuestro estudio, algo que podríamos dominar y controlar. El verdadero Dios, el creador de trillones de galaxias, tiene que ser infinitamente más grande que nuestra pequeña razón. El hecho de que no podamos comprender su eternidad no niega su existencia, la confirma. Es el sello distintivo de lo divino, lo que separa al Dios de la Biblia de los dioses simplistas de las religiones y cultos inventados por hombres. Es una invitación, no a la frustración, sino a la adoración y a la oración reverente. Esta realidad nos coloca en una encrucijada espiritual. El camino de la razón pura, susurrado por los demonios de la duda, nos dice: si no puedes entenderlo, no puedes creerlo. Es la trampa más vieja del libro de la oscuridad, la misma que invita al pecado del orgullo intelectual. Pero el camino de la fe que Dios nos propone es radicalmente diferente. Él no nos pide que comprendamos su origen, porque no tiene uno. Él nos pide que confiemos en su carácter revelado. La fe no es un salto ciego en la oscuridad, como algunos la pintan. Es un paso lleno de confianza hacia una luz tan inmensamente brillante que nuestros ojos no pueden ver su fuente, pero sí pueden ver todo lo demás iluminado por ella. Nuestra redención y salvación no dependen de nuestra capacidad para resolver los secretos del cosmos. Dependen de nuestra disposición para rendirnos y confiar en aquel que es la respuesta a todos ellos. Este fue el camino de los santos y mártires, que murieron no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque conocían y amaban a la persona que es la respuesta, el gran Yo Soy. Así que al final, este límite en nuestra mente no es una jaula, sino un horizonte sagrado. No es un castigo, sino una protección. Nos mantiene humildes, recordándonos nuestro lugar como criaturas amadas, pero finitas. Nos invita a cultivar una relación de confianza e intimidad, en lugar de una de fría dominación intelectual. Nos protege del veneno de la arrogancia, el mismo pecado que causó la caída de Lucifer desde los cielos, y nos garantiza que, por toda la eternidad, nunca nos aburriremos de Dios. Siempre habrá más de su gloria por descubrir, más de su amor por experimentar, más de su sabiduría por la que maravillarnos. Es una fuente inagotable, y aunque nuestra mente tiene este límite sagrado, la curiosidad humana, también puesta por Dios, siempre busca empujar las fronteras. A lo largo de la historia, observando la vastedad de la creación, algunos sabios y místicos se han preguntado si nuestro universo es el primer y único acto creativo de Dios. ¿Hubo otras creaciones? ¿Mundos que existieron antes que el nuestro? Es una pregunta que nos lleva a los mismos bordes de la revelación y la especulación. Y esa curiosidad insaciable que Dios ha puesto en nosotros, mi amigo, nos lleva a una pregunta que parece sacada de la ciencia ficción,
pero que ha sido susurrada en voz baja por místicos y sabios durante milenios. ¿Es nuestro universo el único que Dios ha creado? ¿Somos, por así decirlo, su obra prima y única, o somos parte de una saga cósmica mucho más vasta, con creaciones anteriores que han existido y han dejado de existir en la eternidad pasada? Es una idea vertiginosa que expande la mente y nos hace sentir muy pequeños. Pero antes de sumergirnos en este océano de especulación, debemos establecer una base firme. La respuesta a esta pregunta no es una doctrina central para nuestra salvación, nuestra fe, nuestra redención y nuestra esperanza de vida eterna no dependen de si hubo otros mundos. Sin embargo, el simple hecho de plantear la pregunta nos ayuda a adorar a Dios, porque nos obliga a enfrentarnos a la inmensidad de su poder creativo y a la profundidad de sus misterios insondables. Es fascinante saber que no somos los primeros en reflexionar sobre esto. En algunas antiguas tradiciones y comentarios rabínicos, fuera del canon de la Biblia, algunos sabios especularon con la idea de que Dios estuvo creando mundos y destruyéndolos antes de establecer el nuestro. Lo veían como una forma de entender la infinita creatividad de Dios y sus atributos de justicia y misericordia. Para ellos, era impensable que un ser infinitamente creativo se limitara a un solo acto. Estas ideas, aunque interesantes desde un punto de vista histórico y teológico, deben ser tratadas con mucho cuidado. Son el producto de la meditación humana intentando llenar los vacíos que la revelación divina ha dejado en silencio. Es peligroso construir creencias o, peor aún, religiones o cultos enteros sobre estos textos no inspirados, pues es un camino que fácilmente puede conducir a la herejía y a la oscuridad, distrayéndonos de la verdad que sí nos ha sido claramente revelada para nuestro perdón y vida. Entonces, ¿qué nos dice la única fuente de verdad infalible, la palabra de Dios? La Biblia es notablemente directa y, a la vez, reservada sobre este tema. El primer versículo del Sagrado Testamento comienza con una declaración de una finalidad majestuosa. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No dice en un principio o después de otras creaciones. La historia inspirada, la historia que nos concierne, la historia de la redención humana comienza aquí. El silencio de Dios en las Escrituras es tan elocuente como sus palabras. Si el conocimiento de mundos anteriores fuera esencial para nuestra fe, para entender el sacrificio en la cruz, o para evitar el juicio del infierno, podemos estar absolutamente seguros de que el Espíritu Santo lo habría incluido en sus revelaciones. El hecho de que no lo haga es una forma de guía divina, un llamado a enfocar nuestra atención, nuestro estudio y nuestra oración en el drama que sí se nos ha presentado: la creación, caída y redención de la humanidad, y la creación angélica, con sus ángeles leales y sus demonios caídos. Esto nos lleva a una certeza mucho más importante que cualquier especulación. Independientemente de si nuestro universo fue el primero o el número 1.000.000, podemos estar seguros de una cosa: no fue un accidente, un experimento fallido o un plan B. Fue creado en el momento perfecto, de la manera perfecta y con el propósito perfecto que Dios había concebido en su sabiduría eterna. Dios no improvisa ni tiene ensayos. El plan que incluye la creación de la humanidad, el libre albedrío, la trágica realidad del pecado y la gloriosa provisión del Mesías y su sacrificio expiatorio, fue un solo y cohesivo plan eterno. Las innumerables profecías cumplidas a lo largo de las Escrituras son la prueba irrefutable de un Dios que conoce el fin desde el principio. Esto debería darnos una confianza inmensa. No somos el producto de un capricho cósmico. Nuestra existencia es profundamente intencional y ocupa un lugar central en la historia que Dios ha querido contarnos. Una historia que nos lleva desde un jardín perdido hasta una ciudad celestial, todo gracias a la cruz. Al final, mi amigo, aunque es emocionante para la imaginación contemplar la posibilidad de otros mundos, debemos anclar nuestras almas en la roca firme de lo que ha sido revelado, no en las arenas movedizas de lo que podría haber sido. La especulación puede ser un ejercicio de humildad, pero la doctrina debe construirse únicamente sobre la verdad de la Biblia, y la revelación más clara
más importante y más segura que tenemos sobre la realidad que existía antes de nuestro propio universo, no tiene que ver con mundos hipotéticos o creaciones perdidas. Tiene que ver con una persona divina, viva y eterna. Así que, aunque la idea de mundos pasados es un abismo fascinante, la Escritura nos llama a enfocar nuestra fe en la certeza más grande de todas, y ese prólogo indiscutible de nuestra historia. El verdadero origen de todo lo creado no es un universo olvidado, sino la palabra eterna de Dios, el verbo que ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Es en él donde encontramos el verdadero principio de todas las cosas. Y es aquí, mi querido discípulo, donde nuestra barca deja las aguas profundas y a veces brumosas de la especulación para atracar en el puerto de roca sólida de la revelación divina. Porque si bien la Biblia guarda un silencio respetuoso sobre la existencia de mundos anteriores, es atronadoramente clara y explícita sobre la persona que existía antes del nuestro. El verdadero prólogo de nuestra creación, la certeza absoluta sobre la que debemos construir toda nuestra fe, no es un evento cósmico olvidado, sino una persona divina, viva y eterna, el Verbo de Dios. El apóstol Juan, a quien el Espíritu Santo le dio una visión de águila, no comienza su evangelio en un pesebre en Belén, ni siquiera en el jardín del Edén. Él vuela más alto que cualquier otro escritor, rasgando el velo del tiempo mismo para llevarnos a la eternidad, al verdadero principio antes de nuestro principio. Juan nos entrega una de las frases más cargadas de teología y gloria de todo el Testamento Sagrado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Debemos analizar esto como un joyero examina un diamante, porque cada faceta brilla con una luz divina. Primero, en el principio era el Verbo. No dice fue creado en el principio. El Verbo era, denota una existencia continua. Cuando nuestro universo tuvo su punto de partida, el Verbo ya existía. Él es anterior al tiempo. Segundo, y el Verbo era con Dios. La preposición griega aquí es pros, que implica una comunión cara a cara, una relación íntima entre dos personas distintas. Esto destruye la herejía de que Jesús era simplemente una manifestación del Padre. Eran distintos, en comunión. Y tercero, la declaración cumbre, y el Verbo era Dios, sin rodeos, sin ambigüedades. El Verbo no era un ser inferior, ni un ángel, ni un semidios. Él poseía la misma naturaleza, la misma esencia divina que el Padre. Este es el fundamento innegociable de la fe cristiana. Pero Juan no se detiene ahí. Continúa en el versículo 3 con una afirmación que consolida el estatus del Verbo como creador, no como criatura. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. La lógica es irrefutable. Si el Verbo, a quien más tarde identifica como Jesús el Mesías, creó todas las cosas, entonces Él mismo no puede ser una cosa creada. Se encuentra fuera y por encima de la creación como su agente soberano. Esta verdad es un golpe directo y demoledor a los cultos y religiones que intentan disminuir a la persona de Cristo. La Biblia no nos presenta a un buen hombre que se convirtió en Dios, ni a un profeta exaltado. Nos presenta al Creador eterno del universo, entrando en su propia creación para llevar a cabo el plan más grande de todos, la redención de la humanidad. La mano que formó las galaxias es la misma mano que fue traspasada por los clavos en la cruz. Y esta realidad, mi amigo, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de la salvación. Si Cristo, el Verbo eterno, es el Creador y existía antes del tiempo, eso significa que el plan de redención no fue una medida de emergencia, un plan B que Dios tuvo que improvisar apresuradamente después de que Adán y Eva cometieran el primer pecado. No, el libro del Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto significa que en la mente y el corazón de Dios, el sacrificio en la cruz ya era una realidad decidida en la eternidad, antes de que dijera, hágase la luz. Tu salvación, el perdón de tus pecados, tu esperanza de una futura resurrección, nada de eso fue una ocurrencia tardía para Dios. Eres parte de un propósito eterno, de una historia de amor escrita antes de que el tiempo existiera.
Esta certeza debería llenar nuestras almas con una paz y una seguridad que superan todo entendimiento, protegiéndonos de la oscuridad de la duda y del temor al castigo. Saber que el Mesías es eterno y que el plan de redención es tan antiguo como Dios mismo es una verdad abrumadora. Nos llena de asombro y de una gratitud sin límites. Es la garantía de que el amor de Dios por nosotros no es un capricho, sino un compromiso eterno. El Testamento entero, desde la primera promesa de un Redentor en Génesis, hasta la victoria final sobre la muerte, el infierno y los demonios, es simplemente el desarrollo en nuestra historia de este propósito divino y eterno. Es la crónica del Rey eterno entrando en su propio reino rebelde para rescatar a sus ciudadanos de la esclavitud. Pero al mismo tiempo, esta claridad tan profunda sobre el plan nos deja frente a una última cuestión, un último misterio. Si Dios nos ha revelado algo tan asombroso como el prólogo eterno de la creación, ¿por qué guarda un silencio tan absoluto sobre su propio origen? Ese silencio, mi amigo, no es un vacío ni un descuido. Es, en sí mismo, una profunda revelación, una prueba final y una invitación a la forma más pura de relación que podemos tener con Él. Y así, mi querido discípulo, después de viajar a la eternidad y regresar, llegamos al umbral final de nuestra búsqueda y nos encontramos con un silencio majestuoso. Nos enfrentamos a la pregunta original, ¿de dónde vino Dios? Y descubrimos que la Biblia no ofrece una crónica de su origen. Y aquí está la más profunda y última de las revelaciones de este viaje. El silencio de Dios es la respuesta. Su silencio no es un olvido, ni un secreto que se niega a compartir. Es la declaración más precisa y honesta que podría hacer sobre su propia naturaleza. Él no nos cuenta su origen porque no existe tal cosa. Si intentara explicar de dónde vino, tendría que inventar una historia, y el Dios de la verdad no miente. Su silencio es el testimonio más elocuente de su singularidad en todo el cosmos. Todas las demás cosas tienen un ¿de dónde? Él es el de dónde todo lo demás proviene. Este silencio no es un vacío en la revelación, es la culminación de la misma, el punto final que define su ser como el eterno Yo Soy. Entendido esto, comprendemos que la principal invitación de Dios a la humanidad no es a la comprensión intelectual total, sino a una relación de fe y confianza. Piensa en ello. Dios no nos ha dejado sin pruebas. Nos ha dado un universo que grita su gloria. Nos ha dado las profecías cumplidas, los milagros que rompen la lógica, la sabiduría transformadora de su palabra y la prueba cumbre e irrefutable de todas, la resurrección de su Hijo, el Mesías, de entre los muertos. Nos ha dado 1.000.000 de razones para creer en su poder y en su bondad, y después de mostrarnos todo esto, deja este último y más grande misterio de su propia eternidad sin una explicación lógica, como una invitación final y personal. Es como si nos dijera, te he mostrado mi corazón, mi poder y mi amor. Ahora, ¿confiarás en mí incluso en aquello que tu mente finita no puede abarcar? Esta es la esencia de la verdadera fe, una confianza que va más allá de las pruebas y que es el fundamento de una relación real, no de un mero acuerdo intelectual, algo que ninguna otra de las religiones del mundo puede ofrecer. La respuesta adecuada a este misterio final, por lo tanto, no es una lucha mental sin fin, sino una rendición reverente. Es el momento en que dejamos de intentar subir al trono de Dios para auditar sus credenciales, y en cambio, nos arrodillamos humildemente ante Él en adoración. Es el punto donde la teología se convierte en oración, donde las preguntas se transforman en asombro. Este es el camino que recorrieron todos los héroes de la fe, todos los santos y mártires. Abraham no entendía cómo sería el padre de multitudes, pero creyó. Moisés no entendía cómo podría enfrentarse a Faraón, pero obedeció. María no entendía cómo concebiría virgen, pero dijo, hágase en mí según tu palabra. Ellos no tenían todas las respuestas, pero conocían el carácter del que hace las promesas. Su relación con Dios no se basaba en la comprensión total, sino en la confianza absoluta. Y es esa misma invitación la que se nos extiende hoy para asegurar nuestra salvación. Y esta rendición, mi amigo, no es una derrota, es nuestra mayor victoria.
Es el acto supremo de humildad que nos libera de la carga más pesada de todas, la necesidad de tener el control, la necesidad de saberlo todo. Es el antídoto directo contra el pecado original que nos metió en este lío, ese susurro de la serpiente, del más astuto de los demonios, que nos tentó a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al rendir nuestro derecho a entenderlo todo, no perdemos nada, lo ganamos todo. Ganamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ganamos la seguridad de descansar en los brazos de aquel que es infinito y todopoderoso. Es en esta rendición donde el sacrificio de Cristo en la cruz se vuelve real para nosotros, porque dejamos de intentar salvarnos con nuestra propia sabiduría y aceptamos el perdón y la redención como un regalo inmerecido que solo podemos recibir con manos vacías y un corazón agradecido. Así que, ¿de dónde vino Dios? Él no vino. Él es. Él es el punto de partida. Él es la realidad fundamental de la que todo lo demás es una sombra y un eco. Nuestro viaje por este gran misterio no termina con una respuesta prolija y ordenada que podamos archivar en nuestra mente. Termina frente a una persona tan vasta, tan gloriosa, tan santa y tan eternamente autoexistente, que la única respuesta lógica y adecuada es el silencio asombrado, la adoración postrada y una vida de confianza agradecida. Creer en el Dios que no tiene origen es encontrar nuestro propio lugar en el universo, un lugar seguro en su familia, a salvo del juicio, del castigo y del infierno. Es la promesa final de todo el testamento, dejar de buscar un principio para Dios y encontrar en Él el principio de todas nuestras cosas. Al final de todo, la pregunta, ¿de dónde vino Dios?, se responde con el silencio más majestuoso y elocuente del universo. Él no vino de ninguna parte. Él es el punto de origen del cual todo lo demás, incluido el tiempo mismo, proviene. Ahora, la pregunta verdaderamente importante te la hago a ti. Sabiendo que tu vida está en las manos de un Dios sin principio ni fin, ¿cómo cambia eso la forma en que ves tus problemas, que sí tienen un fin? Me encantaría leer tu revelación personal sobre esto en los comentarios. Cada testimonio es una luz que enriquece a toda esta comunidad. Y si este viaje a la eternidad ha fortalecido tu fe, asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada para no perderte nuestra próxima expedición a los misterios de Dios. Por último, tu voz es la que guía este canal. Dime en los comentarios, ¿qué gran pregunta o tema de la Biblia te quita el sueño? Quiero saberlo para nuestro próximo video.